Los cómics. A muchos de nosotros nos han acompañado durante nuestra infancia. Para muchos otros es casi un estilo de vida. Pero, ¿qué sabemos sobre los cómics? ¿Sobre la historia de los cómics? Bueno, cómics, historietas, llamemos como lo llamemos, es un medio de comunicación de masas, conocido y producido en todo el mundo. Durante décadas fue considerado entretenimiento meramente infantil, pero hoy es un arte que ha alcanzado su madurez y que sirve de plataforma para contar cualquier historia. El cómic surge de la unión de la palabra y el dibujo para convertirse en algo totalmente diferente. Es un campo de pruebas libre donde en su corta historia hay mucho que contar. El cómic es un medio relativamente nuevo, porque nace vinculado a la posibilidad de reproducirlo frente a la obra de arte única e irreproducible. El cómic es un objeto industrial, es decir, que se reproduce masivamente mediante medios mecánicos. Es así que alcanza tal popularidad como lo hemos visto a lo largo de los años. Según los cánones, el primer cómic moderno publicado en el mundo fue The Yellow Kid, El Chico Amarillo, el 16 de febrero de 1896 en el diario The World de Nueva York. La razón es que fue entonces cuando se empezó a usar la expresión cómic para definir a la historieta en sí. En la última década del siglo XVIII, muchos periódicos norteamericanos estaban publicando historietas de media o una página incluso, pero pocas tienen solución de continuidad o duran muy pocos días. A inicios del siglo pasado es que el boom de los cómics comienza a hacerse más notorio. En 1910 aparece la revista The Funnies, de publicación mensual, que está formada únicamente por tiras cómicas y que dará lugar en 1933 al primer libro de cómics de la historia, Funnies on Parade. En Estados Unidos, en las primeras décadas del siglo pasado, surgen cómics o historietas de muchos personajes que hoy son bastante conocidos, como por ejemplo Popeye el Marinero, que surge en 1929, Félix the Cat en los años 20, y asimismo muchas historietas comenzaron a ver la luz de la mano de grandes editoriales como lo son Walt Disney, que trajo durante los años 30 a personajes como Mickey Mouse y Donald the Duck. Aparte de los ya mencionados, uno de los cómics que más éxito tuvo a inicios de los años 40 fue el de Tom y Jerry, que continuó su producción por varias décadas después de su estreno. Un hecho que vale la pena rescatar es que durante la tercera década del siglo pasado, más específicamente en 1934, se crea la editorial National Allied Publications, que en 1937 cambiaría su nombre a DC Comics. Esta editorial generaría toda una revolución dentro del cómic. En 1938, a través de DC Comics, llegaría Superman, personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1933, en el cual inauguraría la moda de los superhéroes disfrazados, poseedores de poderes extraordinarios y dotados de una doble personalidad, así como Batman, Flash, etc. Superhéroes que hoy en día son muy famosos. Y estas publicaciones iniciaron una moda, lograrían consolidar una base sólida de fanáticos. Millones de personas se volverían fanáticas de ese tipo de cómics, dando lugar a la época de oro de los cómics. Después, durante el pleno apogeo de los cómics de superhéroes, surge en los años 60 Marvel Comics. Creada en 1939 inicialmente con el nombre de Timely Comics, saldría a competir fuerte con la ya mencionada editorial DC Comics, en el rubro del género de los superhéroes. Es así que Marvel Comics publicaría The Fantastic Four en 1961 de Stan Lee y Jack Kirby. Spider-Man posteriormente en 1962, también de Stan Lee, pero ahora con Steve Ditko. Hulk en el año de 1962, etc. Poco tiempo después, dentro de los cómics de superhéroes, en 1960 DC Comics haría popular la tira de la Liga de la Justicia. Concebida por el escritor Gardner Fox, el cómic consistía en un equipo de superhéroes conformado por los principales personajes de esa editorial. 3 años después, la editorial Marvel Comics decide competir con su propio grupo de superhéroes, con The Avengers o Los Vengadores, a cargo de Stan Lee y Jack Kirby. Iniciando una nueva época, los superhéroes más populares se unían para combatir al mal. Muy bien, ahora sabemos mucho sobre el cómic americano, pero en Latinoamérica, en México, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues el cómic o la historieta en México también fue bastante importante, surgiendo casi contemporánea a la industria estadounidense. La industria del cómic en México igual iniciaría en su mayoría con segmentos dentro de los periódicos nacionales, pero todas las historietas mexicanas se enfocaban en la vida cotidiana, al menos en inicios, con personajes, entre comillas, reales, que tenían una vida común, que hacían que el mexicano pudiera identificarse y entender el contexto en el cual se desarrollaban estas historias. En 1921 llegaría la primera historieta de larga duración en México,
Don Catarino y su apreciable familia, de Fernández Benedicto como guionista y Salvador Pruneda en los dibujos, en el suplemento dominical de El Heraldo. En 1936 aparecerían por primera vez las tiras de Chicharrín y el Sargento Pistolas, de Guerrero Edwards, y la primera historieta sería Águila Blanca, de Alfonso Tirado. Ya en las posteriores décadas tendría lugar la edad de oro del cómic mexicano, con tiras como las de El Negrito Memín Pingüín, y en 1948 llegaría la tira cómica familiar La Familia Burrón, creada por Gabriel Vargas Bernal. Un dato muy importante es que en 1949 se funda la editorial Novarro, editorial que sería sumamente importante dentro de la escena mexicana, puesto que incluso Editorial Novarro sería la que distribuiría en México varias tiras cómicas de DC y Marvel Comics. Cabe mencionar a un autor que fue muy importante dentro de la escena mexicana, Ríos, seudónimo de Eduardo del Río, un autor clave en la historieta de México, puesto que usó la historieta como medio de protesta. Era un autor de izquierdas, comprometido socialmente y siempre decidido a denunciar las injusticias y las malas decisiones del poder, lo que le ocasionó varios problemas durante su carrera. Su serie más conocida fue Los Supermachos. En Los Supermachos ensayó un humor adulto, en el que significaba las cuestiones sociales del país en un imaginario pueblo, San Garabato. Siguiendo por el recorrido de las historietas en México, surgido de la radio, en 1965 aparecería Calimán. Era un hombre justo que dedicaba su vida en cuerpo y alma a combatir las fuerzas del mal. Básicamente era un superhéroe, pero hecho en México. Posteriormente El Pantera, en 1980, y después de dominar la década de los 60 y los 70, la dura situación económica de México terminaría con la editorial Novarro en 1985. Desde antes, las publicaciones autóctonas de Editorial Novarro habían decaído mucho, pero en ese momento fue que decidió dedicarse a exportar cómic estadounidense a todo el resto de Latinoamérica, y así se mantuvo por un par de años más, pero en 1985 la situación fue insostenible y tendría que cerrar, yéndose así una de las editoriales más grandes en México. La historieta en México, su época, si bien no fue la más larga, fue muy intensa, con historietas que llegaban a tener un tiraje diario de 350,000 ejemplares. También se decía que cada historieta se leía por al menos 5 o 6 personas, es decir, el alcance de estas historietas era brutal para esos tiempos. Para cerrar este video vamos a hacer un repaso sobre los cómics más importantes, o al menos más populares, que surgieron entre 1930 y 1970, una época bastante importante para la historieta mexicana. Por ejemplo, Memín Pingüín, Fantomás, Calimán, La Familia Burrón especialmente, Chanoc, Lágrimas y Risas, Duda, Pepín, Los Supersabios, Los Supermachos, El Monje Loco incluso. Estos podían entrar dentro de los mejores cómics mexicanos, algunos incluso dedicados para el público adulto, con críticas políticas, sociales, culturales incluso. Crearon un cómic maduro, un cómic que se adaptó a todo tipo de públicos, puesto que al ser una crítica política, como lo mencionamos, no dejaba de ser divertido, no dejaba de ser entretenido, no dejaba de gustarle incluso a los niños. Aunque tal vez no entendían el trasfondo, podían seguir siendo leídos por todo el público mexicano. Muchas gracias por escucharnos, esto fue Argonautas y los invito a que vean los demás videos. Es un proyecto escolar y mis compañeros también están trabajando con distintos temas relacionados al arte o cosas similares. Un saludo y hasta la próxima.